Reporte 100. La mesa de análisis de los martes, esta mañana Jesús Moreno Durazo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Maestro Navarro, buenos días a la audiencia en Cajeme y acá en Hermosillo. Norman Navarro, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos, amanecimos, sí. Es lo bueno. Los memes, ¿no? Hay personas que se informan nada más a través de memes. Y están bien los informados. Memes del aeropuerto. Aquí nadando en las lágrimas de la derecha por la inauguración del AIFA. Y una mujer en agua, inundada en agua. El aeropuerto de Santa Lucía no sirve para hacer sus sucios negocios. Te quiero un chingo internet, así dice, ¿no? Y está el presidente transportando una gallina y un pavo, ¿no? Porque le dicen ¿cómo le dicen? ¿A quién? Al aeropuerto le pusieron como central aviadora, ¿cómo? O alguna cosa así. La central aviadora, ¿no? Es la carrilla. Sí, ¿no? Un montón de cosas han salido ahí. Sí, creo que por los vuelos guajoloteros. Central avionera. Y aeropuerto, bueno, en fin, pero ya se inauguró, se inauguró el aeropuerto. Ahorita platicábamos con la experta Rosario Avilés, es periodista especializada en aviación, y le preguntaba qué sigue ya después de la inauguración del Felipe Ángeles, qué sigue con lo del Felipe Ángeles, qué esperan ustedes que siga con el Felipe Ángeles. Dos cosas, pues primero que se termine y luego que sea funcional. Sí, es decir, justamente lo que dijo Rosario Avilés. Sí, y que te dijo ayer un ingeniero también que entrevistaste, ambos especialistas en aviación. Yo creo que nosotros podemos conocer aviadores, pero eso es otra cosa, ¿no? Además, pero eso es otro asunto. Mira, Juan Carlos, un día redondo para el presidente ayer, en términos de propaganda política. Un evento bonito de un aeropuerto que a la distancia se ve bonito por las imágenes que hemos alcanzado a ver, un aeropuerto entregado a medias, pero entregado el día en que dijo que lo iba a entregar, un presidente que está al frente pero se hace a un lado, es decir, ayer no habla. Yo creo que es de los escasos eventos, quizás el único evento al que va el presidente López Obrador y no habla. No recuerdo otro, pero en todos los eventos habla. Dejó hablar a las redes, dejó hablar a los memes, como dices tú, propio de este mundo de polarización que se ha ido agudizando y que con miras al 24, que Dios nos agarre confesados. Dejó hablar Omar Fayad, el gobernador de Hidalgo, dejó hablar a Del Mazo, el gobernador del Estado de México, dejó hablar a Claudia Sheinbaum, dejó hablar a los militares. Él no habló, sabía que la obra hablaba por sí misma. En ese sentido, creo yo, es un día redondo en materia de propaganda política. Logra de alguna manera el presidente atemperar un poco las secuelas todavía de José Ramón, su hijo, y por supuesto del pleito de barandilla que traen Gers Manero, Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer. Sí. En ese sentido le fue bien, y es muy difícil tratar de juzgar, entre comillas, o valorar, entre comillas, una obra a la distancia y sin conocerla. En esa lógica, pues nos tenemos que asir de lo que dicen los especialistas y lo que la mayoría de los especialistas coinciden, o en lo que la mayoría de los especialistas coinciden, es que dos cosas. Uno, la obra no está terminada, lo cual, eso no lo dicen ellos, eso ya lo digo yo, no es un impedimento para que la obra eventualmente sea entregada y empiece a funcionar y empiece a generar. Yo esa parte no la veo tan mal. Sin embargo, evidentemente hay muchos veremos que tiene la obra. Primero que nada, empieza con pocos vuelos y con uno internacional y cada 15 días de Venezuela. Segundo, te lo decía ayer un ingeniero, no recuerdo su nombre, si te acuerdas por favor lo agradeceré, especialista en materia de aviación que te entrevistaste el día de ayer, que el gran tema, independientemente de las pistas y de la infraestructura pues física que no se ha terminado de construir, el gran problema tiene que ver con la movilidad, tanto la aérea como la terrestre. Lo difícil que puede resultar la congestión aérea, te lo decía el especialista ayer, y sobre todo, que es algo como más comprensible para nosotros los humanos, los humanos también entre comillas, y evidentemente los posibles usuarios del aeropuerto, es tener que hacer alguna conexión en algún momento.
de Santa Lucía al Benito Juárez, con las implicaciones que él te daba ayer, sobre todo el cuello de botella que te decían Insurgentes. Esa parte la tendrán que resolver. Hay otros aeropuertos efectivamente en Europa que tienen soportes de aeropuertos así. Me ha tocado incluso algunos conocerlos, ya hay aeropuertos así, pero el de la Ciudad de México falta esa parte todavía que no está habilitada. Ahora, insisto, veo cosas positivas, pero veo en la parte negativa que hasta el momento no sabemos cuánto nos costó ese aeropuerto, por una razón muy sencilla, porque la información está reservada, porque la información está literalmente encriptada. Ese, a todas luces, es un paso hacia atrás, que sí hemos visto algunas notas periodísticas, como la publicada en sus 8 columnas ayer por Reforma, con todo y la crítica que se le puede hacer a Reforma por parte del régimen, pero una investigación basada en datos de transparencia de Mexicanos contra la Corrupción. Destaca, por ejemplo, opacidad y contratos prácticamente del 100% asignados sin licitación por los mandos militares, que fueron los que entregaron la obra. Habla, por ejemplo, de un proveedor ligado a una empresa fantasma, lavadora de dinero en Venezuela, que envía toneladas de leche a un presunto prestanombres de Maduro y que vendió acero para esta obra por el orden de los 184 millones para la construcción. Al menos una decena de empresas que fueron creadas en el actual gobierno, que obtuvieron más de 1.570 millones de contratación para el aeropuerto, y así sucesivamente. Vemos, evidentemente, los momentos y los motivos que nos permiten hacer el contraste justamente de lo que vimos ayer. Lo veía yo en 2 tweets, y con esto voy cerrando para el espacio a Norma. Por un lado, decía un tuit del gobernador del estado: este día asisto a la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, construidos a precios de la 4T. Yo cuando leí eso de precios de la 4T me preguntaba si eso tenía que ver, por ejemplo, con precios de casas grises o con precios de casas de Bartlett. O sea, no me quedó claro que son precios de la 4T. Sin corrupción, sin moches, sin entres y sin cuotas. También pensé en algunos personajes que han salido a la luz, con moches, con cuotas, con sobres, con píos y sin píos. También pensé en eso, y esta obra representará un parteaguas en la conectividad aérea de la Ciudad de México. Eso está por verse. Creo que hay que darle tiempo a la obra, hay que darle tiempo a que madure, hay que darle tiempo a que cuaje, porque ahorita, insisto, es propaganda. Ahorita no es el ejercicio que estamos viendo, no es un ejercicio de comunicación, y tan es propaganda que contratan al propagandista del régimen, que es Epigmenio Ibarra, a que produzca una serie de trabajos que, por cierto, entre paréntesis, veía un tuit ayer de Telemax, algunos de ellos los van a reproducir en la televisora del estado aquí en Sonora. Sí, Fernando Gómez Suárez se llama el analista. Correcto. En aeropuertos y aviación que entrevistamos ayer. Justamente lo que hicimos en la producción de Reporte 100 es buscar expertos, sin tratar de buscar voces acreditadas, pues, que sepan del tema. Voces técnicas, ¿no? Sí, claro. Y esta periodista, Rosario Avilés, con quien platicamos también esta mañana, porque es que es una locura esto de la... todo es muy difícil. Es otro mundo. La polarización. Absolutamente. La polarización. Ahora, que sí refleja también, yo cuando empezaba el comentario, sí es un día redondo, porque pues veo a una oposición refugiada en las garnachas y en las tlayudas, sí, en lugar de en otro tipo de críticas y de cuestionamientos. En ese sentido, el presidente se las ganó de todas. Sí, la oposición hablando de las tlayudas. Sí, pues. Exacto, aunque son muy buenas, por cierto. Sí, claro. Con Norman Navarro. Pues sí, las tlayudas son muy buenas. Debería vender tlayudas, maestro, usted ahí. No. Hay que, en comidas sí hay que especializarse a lo que va, ¿no? Y no, el que mucho abarca, poco vende. Mira, yo cuando vi el asunto yéndonos a la historia del aeropuerto de Texcoco, el lago de Texcoco, todo este conflicto, que si se hacía en Tizayuca, que si se ampliaba el de Santa Lucía, recordé aquella historia del paseo del emperador, cuando Maximiliano de Hamburgo tomaba posesión, traído por los conservadores. Se manda a hacer un paseo tipo Champs-Élysées para ir de Chapultepec a Palacio Nacional de una manera más rápida. Pues cuando pierde y lo fusilan, aquel paseo del emperador se convirtió en el paseo de la Reforma, que es ahora.
y que hay algunos de nuestros héroes y de nuestros los bronces de los intelectuales mexicanos. Entonces, ¿qué pasa? Son obras que de una u otra manera comenzaron los conservadores, terminaron los liberales o una lucha liberal, y cambia esta historia y se trata de escribir de otra manera, que es lo que nos ha pasado en este país. Por eso no se toma en cuenta mucho de lo que hizo Maximiliano, no se toma en cuenta mucho de lo que hizo Porfirio Díaz, porque llega la nueva historia y tumban todo. Me dio mucha tristeza lo de las tlayudas. Sí es cierto, somos un país muy, muy clasista. El peor insulto que te pueden decir aquí en este país es indio, y ahí con eso te tumban, ¿no? Te dicen, me dijeron indio. Sí, somos indios. ¿Y qué? No nos pasa nada. Tenemos una parte de gachupines, sí, ¿y qué? No nos va a pasar nada. Somos un país libre. Dentro de esta libertad y de estos cambios, obviamente se inaugura a medias, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y con quien ha opinado de esto, a medias, porque no había agua en algunos de los baños, ¿sí? Los baños, hasta Loret dijo que estaban muy bonitos. Los baños, dice, en eso sí, estoy de acuerdo, están muy bonitos los baños. Bueno, coincido contigo en que el tiempo es el que va a decir la realidad de las cosas. Qué triste que el mismo día que se está inaugurando un aeropuerto internacional, dicen, bueno, internacional nada más porque aterrizó un avión de Venezuela, se caiga un avión en China. Claro. Con tantas muertes, porque obviamente vi los videos de la manera en que cayó este avión, obviamente no hay sobrevivientes. Y nos pasa todo esto, y recuerdo cuando nos dijeron que no iba a servir el aeropuerto, que había un cerro y que y que las agencias internacionales de aviación iban a prohibir el aeropuerto, y nos dijeron que no iba a servir y que nunca se iba a poder inaugurar, pero hasta mamut aparecieron ahí, terminaron haciendo un museo de mamuts. O sea, es chistoso porque se han atravesado tantas cosas en esta historia que al final, coincido, nada más la historia y el tiempo nos van a poder decir cómo va a terminar todo esto. Es muy difícil en este instante decir que todo ha sido un éxito, es muy difícil decir que todo ha sido un fracaso, porque sí es cierto, hubo esta decisión de, por cuestión de seguridad nacional, encriptar toda la información, porque obviamente ha sido como que el talón de Aquiles de la administración, estar golpeando con solicitudes de información para estar ofreciendo la información a media, ¿no? Eso no es nuevo. No, eso no también es le nuevo. pasó a Peña, eso le pasó a Calderón, claro, eso le pasó al mismo y Fox, le pasó al otro. Y eso creo que es un paso, era un paso que sí. teníamos ganado. Ahí sí creo que era un paso que teníamos ganado, que es el acceso a la información pública. Y le pasó al otro aeropuerto, e incluso está en el video de Pigmenio, al principio cuando va el ahora presidente, que entonces era candidato, va al aeropuerto a conocer Texcoco y le explican cómo está la obra, y dice, bueno, es que en esta están metidos políticos, claro, haciéndola de contratistas, y hasta periodistas haciéndola de contratistas en el aeropuerto. Y era una obra más faraónica que esta, porque esta obviamente también es una obra que podríamos decir faraónica porque es demasiado inmensa, demasiado grande, y todavía está en proyecto para recibir hasta 50 millones de pasajeros en un año, en un proyecto a 2050, creo que sí, dijeron. A 2050. A 2050. En un sistema de aeropuertos muy parecido al de Nueva York. O sea, esto ya opera lo de las broncas que dicen, oye, es que si me toca conexión en un aeropuerto y la conexión está en otro, pasa en otras partes del mundo, ya se irá previendo, pero es tal la magnitud del proyecto que no puedes tomar muchas decisiones, o muchas decisiones van cambiando en el momento conforme lo vas aplicando a la realidad, y la realidad nuestra es esa. Mientras no está corriendo el carro, no te estás dando cuenta de todos los detalles, y este es un camionzote inmenso. A mí me agradó mucho que fueran orquestas juveniles, que fueran representaciones de todo el país, e incluida la de aquí de Sonora. La Juzón.
Sí. Don Jusón sí estuvo ahí presente. Y grandioso que estuviera hasta la Pilareña, porque es el himno de mi casa. Sí. Mi mamá es de Pilares, un gran pueblo, hoy abandonado. En Nacosari. Sí. Sí, a un lado de Nacosari. Sí. Bueno, y el fin de semana también hubo noticia en proceso. Julio Scherer Ibarra, quien era el jurídico de la Presidencia de la República, el titular de la oficina jurídica de la Presidencia, el ex consejero jurídico de la Presidencia, acusó al fiscal Alejandro Gertz y a la senadora Olga Sánchez Cordero de actuar en su contra para manchar su nombre con la difusión de información sobre sus actividades y de hechos falsos. Es un testimonio que publica en proceso y que retomaron varios medios de comunicación. Se dice perseguido por la exsecretaria de Gobernación y del fiscal. Denuncia que el fiscal le pidió que no procediera un amparo, que interviniera la Presidencia de la República para que no procediera un amparo que beneficiaba a su excuñada Laura Morán y a la hija de esta, Alejandra Cuevas, en este pleito personal que trae Alejandro Gertz Manero, y en donde le estaba pidiendo utilizar a la presidencia para eso, y es que Julio Scherer era el contacto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también que la señora Olga Sánchez Cordero la trae contra él. En fin, un pleito en Palacio. De barandilla, pero de alto nivel. Sí, pero ya no es barandilla, están por tomar decisiones en las acusaciones contra los abogados ligados a Julio Scherer. Sí, es de altísimo nivel. Preocupante, Juan Carlos, porque demasiado. Por quienes están involucrados. El consejero, el que le hablaba al oído al presidente y le aconsejaba, le sugería qué rutas tomar en materia jurídica. El fiscal encargado de la procuración y la impartición de justicia en el país, y la titular en ese tiempo de la política interna. Lamentabilísimo ver un espectáculo de esta naturaleza en 3 tomadores de decisión, quizá los más importantes después del presidente de la República. Por cierto, cuando se va Julio Scherer, o cuando remueve a Julio Scherer, lo despide como su hermano, dice que era como su hermano Julio Scherer. Sí. Y lo único que queda claro hasta el momento es que no es la primera vez que salen a la luz fechorías, si me permite la expresión, de Alejandro Gertz Manero, y que hasta el momento sigue ahí protegido por el presidente de la República. Sí, porque en esas manos está. A Olga Sánchez la sacó y a Julio Scherer lo sacó, pues así, yo me imagino que por este pleito. Brevemente, Norman. Pero Julio Scherer también había estado en otra bronca anterior, cuando estuvo en la situación esta de la azucarera. Sí. O sea, ya viene de condiciones o situaciones raras. Yo lo que sí diría... Y las otras condiciones en las que está Gertz y Olga también están bastante raras. Pues están bastante raras. Entonces, es algo que obviamente tarde que temprano iba a haber en la administración. No nos podemos negar, como dices tú, oye, ¿tiene que haber opacidad? No, en eso no tiene que haber opacidad. No debe. Ahí sí no es por seguridad nacional, es obviamente por limpieza moral, que tiene que salir todo esto a la luz. Y obviamente, don Julio Scherer, viejo, el que inició proceso, yo creo que se volvería a morir. Sí, bueno, con eso cerramos esta mesa. Una pregunta muy rapidita, Juan Carlos. Sí. Nada más, un tanto cuanto sesgo de morbo. Ustedes, si hubieran imaginado a López Obrador opositor, si un presidente del PRI o del PAN hubiera tenido un conflicto de élite política como el que tiene él ahorita, y si un presidente de esos al mismo tiempo hubiera entregado una obra aeroportuaria a medio terminar, ¿qué hubiera hecho o qué hubiera dicho López Obrador? Lo dejo nada más para la reflexión. Lo que no hizo la oposición esta vez. Lo que no ha hecho la oposición. Que la oposición se centró en las tlayudas. Exactamente. Es la oposición que tenemos. Eso refleja el nivel de la oposición. Lo que pasa es que López Obrador era buen opositor, pues, ¿no? Y la oposición de hoy, pues parece que no sabe ser oposición. No, parece que no existe. Exactamente. Parece que no existe. Centrados en las tlayudas y en la central avionera y cosas por el estilo. Que por cierto, qué buenas las tlayudas. Sí. Es la oposición en México, hablando de las tlayudas. Bueno, gracias. Gracias, Norman, gracias Jesús Moreno. Gracias Norman Navarro. Reporte 100.